Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva conferencia de Medicina con Conciencia. Y en esta oportunidad vamos a hacer reflexiones sobre la Semana Santa. Ha transcurrido la Semana Santa 2024 y a esta conferencia le he titulado Semana Santa 2024 y Santa Hildegarda de Bingen. Básicamente, en esta conferencia pretendo describir qué es la Semana Santa, qué significa esta semana, qué tiempo y qué debemos hacer específicamente en Semana Santa. Esta Semana Santa es básicamente un tiempo de reflexión, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué se celebra cada día de la Semana Santa. Esto es lo que voy a describir en esta conferencia, aparte de brindarles una reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Él ha venido a nuestra vida para enseñarnos, no solamente para liberarnos del pecado, sino también para enseñarnos con su ejemplo cómo debemos nosotros comportarnos en nuestro día a día y cómo Él, que es amor y que es vida, viene a dar su vida por nosotros, ¿verdad? En estos tiempos de reflexión, para que podamos aprender con su ejemplo de qué manera debemos comportarnos en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor y de sufrimiento. Esas reflexiones las voy a ir describiendo a lo largo de todos los días de esta semana y lo que nos enseñan los evangelios en cada día de la semana. Y sin más que agregar, entonces yo les comparto la presentación. Hablaremos entonces de Semana Santa en 2024 y Santa Hildegarda de Bingen. ¿Por qué Santa Hildegarda? Porque Santa Hildegarda ella fue una mística que tuvo tantas visiones y tuvo una visión muy bonita sobre lo que es la Trinidad. Con esa visión de la Trinidad, nosotros vamos a poder analizar al final de la conferencia qué quiere decir la visión y cómo podemos transportarla, no solamente a la Semana Santa y al significado de la muerte y crucifixión de Jesucristo, sino también qué quiere darnos esa imagen, esa visión y qué mensaje viene a transmitirnos la Santa, obviamente por obra del Espíritu Santo, para que la podamos aplicar en nuestra vida a partir de ahora. Porque esa es la Semana Santa. La Semana Santa es el tiempo de la conversión, el tiempo de la renovación de nuestra fe, el tiempo en que nosotros debemos transformar nuestra vida, ¿verdad? Esta vida que llevamos llena de pecado, a una vida en unión con Dios. Ese es el objetivo de la Semana Santa. Y bueno, entonces empezamos. La Semana Santa como tiempo de reflexión. ¿Qué es la Semana Santa? Vamos a empezar por definir qué es la Semana Santa. Es la celebración cristiana antigua, anual, de hecho es la más antigua y más festejada por los cristianos. Es también llamada la Semana de la Pasión. En esta celebración se rememora los sucesos de la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Esta es la Semana Santa. ¿Qué se celebra cada día de Semana Santa? Pues la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, que se celebra entonces específicamente en el Domingo de Ramos. Se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un burro. Él decide, a pesar de ser rey, entrar en un burrito de manera humilde para enseñarnos lo que es la humildad. Y los fieles lo reciben con ramos de olivo y palmas. Básicamente esto es lo que se pronuncia como parte de la palabra este día, el Domingo de Ramos. Los que iban delante y detrás gritaban: viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva Dios Altísimo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto lo podemos ver contemplado en Mateo, en el capítulo 21, versículos del 9 al 11, y los ramos simbolizan la renovación de la fe en Cristo. Esto es lo que quiere decir el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es básicamente ese día en donde reconocemos a nuestro Rey, ¿verdad? Que es Jesucristo, y le decimos: viva, viva Hijo de David, viva Dios Altísimo. Básicamente es ¿por qué? Porque Él es el que ha venido a salvarnos de nuestros pecados y a darnos grandes enseñanzas, porque no solamente es el significado de salvarnos del pecado, sino la invitación que nos hace Jesucristo con su vida,
con su pasión, con su muerte y resurrección, a que lo imitemos en todas las circunstancias de nuestra vida. Esa es la invitación también que tiene Jesucristo con nosotros. El lunes santo, ¿qué se celebra el lunes santo? El lunes santo en este día se recuerda la unción de Jesús en la casa de Lázaro por su hermana María. Jesús, 6 días antes de la Pascua, fue a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, por su parte, tomó una libra de perfume de nardo puro de gran precio y ungió los pies de Jesús, enjugándolos luego con sus cabellos, por lo que la casa se llenó de ese olor a perfume. Aquí lo vemos en la imagen, cómo María está enjugando los pies de Jesucristo. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, ¿por qué no se ha vendido este perfume a gran precio y se ha dado a los pobres? Esto lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón. Y como él tenía la bolsa donde ellos llevaban el dinero, robaba de lo que había en esta bolsa. Jesús dijo, déjala que lo haga para el día de mi sepultura. A los pobres siempre lo tienen con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esto lo hemos contemplado en Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. ¿Y cuál es la reflexión que nosotros podemos sacar de este lunes santo? ¿Y qué nos quiere decir esta palabra, ¿no? Del Evangelio? ¿Qué nos invita? ¿Qué reflexión podemos hacer? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nuestro mejor amigo o amiga nos lastima, traición, y experimentamos grandes sufrimientos, inclusive en una relación de pareja? Porque habíamos depositado toda nuestra confianza sobre esta persona y resulta que en realidad era otra persona completamente diferente a lo que nosotros considerábamos. Como Judas, ¿y de qué forma Jesús nos enseña que con toda la paciencia del mundo nunca expulsó a Judas? Jesucristo siempre supo quién era Judas y todo lo que hacía Judas. Y más, sin embargo, nunca lo sacó de pertenecer y de formar parte de los 12 discípulos. Sin embargo, es muchas veces necesario, sí, aquí hay que tomar en cuenta que muchas veces es necesario alejarnos de las personas que nos hacen mal. Eso sí es importante aclarar. A menos de que se trate, por ejemplo, de un hijo. En este caso, nuestro comportamiento debe ser completamente diferente. El asunto aquí a reflexionar es que cuando guardamos tanto rencor, no solamente enfermamos de cuerpo, sino de alma. Asumimos de forma inconsciente que somos dioses, porque cuando no queremos perdonar, asumimos que somos dioses y tomamos la justicia de nuestra mano. ¿Y acaso quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuando muchas veces hemos hecho cosas incluso peor y sin embargo Dios está ahí perdonándonos. Si Él nos perdona siendo el único Dios todopoderoso, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros que somos nada y que solamente somos pecado? Entonces es importante reflexionar aquí en esto, en este lunes santo, tomarlo como una bonita reflexión para nuestra vida, para nuestro día a día, en aquellas personas que nos traicionan, así como traicionó Judas a Jesucristo. Pero vamos a pasarnos entonces a reflexionar el martes santo. En este día se recuerda la anticipación de Jesús a sus discípulos sobre la tradición que iba a ser Judas. Y se analiza este texto bíblico. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a los otros, pues no sabían de quién hablaba. Uno de los discípulos, el preferido de Jesús, estaba junto a Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces él, recostándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, aquel a quien yo dé un trozo de pan mojado. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales supo por qué le dijo esto. Esto lo vemos en Juan, capítulo 13, versículo del 21 al 29. ¿Qué podemos reflexionar en este caso del martes santo, no? Fíjense cómo el demonio entra en Judas
¿Y cómo lo lleva a cometer semejante acto? Después de presenciar tantos milagros, ellos mismos hicieron milagros en nombre de Jesús. Y cómo, a pesar de saber con quién estaba enfrente, todo el poder y la manifestación de gloria que Jesús estaba entregando a cada uno de nosotros, y cómo se manifestaba en curar tantos enfermos. Sin embargo, ¿qué hizo Judas? Lo traiciona. Pero lo traiciona, ¿por qué? Porque se deja tentar por el demonio, porque se deja dominar por el demonio. El demonio está continuamente al acecho en nuestras vidas, en las peleas de un matrimonio, en los ataques de rebeldía de un hijo, en las adicciones, en las destrucciones de las familias. Jesús decía, vigilar y orar. Esto es lo que siempre decía él. ¿Y por qué vigilar y orar? Porque estamos continuamente en un combate espiritual, en nuestras actividades del día a día. Cuando digo combate espiritual, es que el demonio siempre, siempre está al acecho, siempre está allí, buscando el momento perfecto a través de nuestras debilidades para llevarnos a cometer malos actos, para llevar a la destrucción de los hogares. Y a esto se refería entonces Jesús con vigilar y orar. Debemos estar siempre vigilantes a estos ataques y utilizarlo más bien como un medio para unirnos mucho más a Dios a través de la oración. ¿Por qué la oración? Porque cuando Él dice, Jesús, vigilar y orar, es que la oración es nuestra principal guía e instrumento de guerra ante las tentaciones del demonio. Entonces es importante tomar en cuenta esto, que en nuestras situaciones difíciles, en nuestras situaciones de dificultad, en el alcoholismo, en las drogas, en las peleas continuas, en una relación de pareja, está el demonio. Tomemos conciencia de esto, está el demonio, y por lo tanto es el momento para unirnos a Dios a través de la oración, para pedirle la guía, porque Él es nuestra principal guía y debe serlo siempre, siempre y de ahora en adelante en los casos en donde no hayamos acudido anteriormente a Él, ¿no? Como eso me pasaba a mí. Vamos a analizar entonces el miércoles santo. El miércoles santo también se le denomina como miércoles del espía. ¿Por qué? Porque se recuerda la traición de Judas. Este negocia con el Sanedrín, que lo entrega, de hecho, negocian una entrega de 30 monedas de plata. ¿A cambio de qué? A cambio de que Judas entregue a Jesús. Esto es lo que se reflexiona el miércoles santo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde ese momento él buscaba oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él dijo, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca. Quiero celebrar en tu casa la cena de la Pascua con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, les aseguro que son ustedes, que uno de ustedes, perdón, me va a entregar. Muy entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, soy yo, Señor. Él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, él me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 25. Fíjense la osadía de Judas con respecto a Jesús. Sabiendo que lo iba a entregar, le dice, ¿soy yo acaso maestro? ¿Qué reflexión podemos hacer nosotros de este día, del miércoles santo? Y de esto que nos dice esta importante reflexión bíblica. Muchas veces nos sentimos traicionados por nuestra pareja, por un amigo, un hijo. ¿Y qué hacemos? Asumimos el papel de víctima.
y nos ponemos en el plan entonces de no perdonar. Pero miren cómo Jesús, sabiendo que iba a ser entregado por Judas, nunca le dio la espalda y siguió permitiendo que Judas compartiera con todos ellos y los demás discípulos. ¿Qué mayor ejemplo que el amor que nos muestra Jesús? Jesús es amor, o sea, Dios, obviamente Jesucristo, Hijo de Dios, es amor. Y con esto no quiero decir que Dios hace actos de amor. No, no es que Dios hace actos de amor, es que Dios es amor, es el amor, es la verdad, es la vida. No es que Dios permite la vida, Dios es la vida, Dios es el amor. Al ser Dios amor, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo tolera, todo lo soporta. Entonces, si nosotros aprendemos lo que es el amor real, auténtico, supremo, que solamente es Dios, vamos a poder entonces partir de toda nuestra vida sabiendo el concepto del amor, porque cuando nosotros sabemos qué es que el amor es sufrimiento, porque el amor es igual a sufrir, es la única forma de un amor real y auténtico a través del sufrimiento. Y por eso es que Dios entrega, en este caso a través de su Hijo unigénito, su Hijo entrega su vida por nosotros. Jesucristo, que es amor, nos enseña lo que es el amor. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida, Él sufrió por nosotros. Y esto es el amor es sufrimiento. Por lo tanto, nosotros, al asumir un papel de víctima con las cosas que nos pasan, con todos los eventos, con todas las circunstancias difíciles, y no solamente también a través de las personas, sino a través de las enfermedades y todo el sufrimiento que esto conlleva, tenemos la mejor oportunidad de nuestras vidas para manifestar lo que es el verdadero amor. Esa es la invitación, manifestar lo que es el verdadero amor. El amor real y auténtico es igual a sufrimiento y es la oportunidad perfecta para nosotros unirnos a Dios, bien sea a través de un proceso de perdón con alguien que nos haya hecho un mal, independientemente de la magnitud del mal que hayamos recibido de esta persona, o bien sea a través de una enfermedad. Lo que nos viene a enseñar el sufrimiento, el dolor de la enfermedad, es precisamente a renunciar a nuestro erróneo amor propio y entregarle estos sacrificios a Dios. Esa es la mejor estrategia, la mejor forma de afrontar el dolor y el sufrimiento. Continuamos reflexionando sobre el Jueves Santo. En el Jueves Santo se celebra en la mañana la misa crismal, donde se renuevan las promesas sacerdotales y se participa en la bendición de los óleos de los catecúmenos, de los enfermos y del crisma. Luego se celebra la misa vespertina, que abre al paso al triduo pascual, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué podemos ver este día de la Eucaristía, el Jueves Santo? Se analiza esta palabra. Antes de la fiesta de la hora de Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se puso a cenar. El diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugárselos con la toalla que había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le replica: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo, por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarse los pies, ¿verdad? Se puso el manto, se sentó de nuevo a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también se los deben lavar los unos a los otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Les aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado más que quien lo envía. Si saben esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. ¿Qué podemos reflexionar sobre este bonito pasaje bíblico, ¿no? Lo que nos dice Juan aquí y este acto verdadero de humildad que hace Jesucristo con sus discípulos. Y es que no somos más que cualquier otra persona. Así seamos jefes, tengamos muchas propiedades, dinero, prestigio, reconocimiento, no somos más que una persona que inclusive viva en situaciones de pobreza. No somos más que los demás. No somos más que los demás. Esto es importante, interiorizarlo. El mismo Dios nos demostró que Él, que es todopoderoso a través de su Hijo, el mayor ejemplo de humildad y que si no somos humildes, no podemos ser santos. Aquí está importantísimo esta parte, esta reflexión que he traído a colación del Jueves Santo. Si nosotros queremos iniciar un proceso de santidad, si nosotros queremos imitar las virtudes de Jesucristo, que son las que van a activar las fuerzas curativas de nuestra alma y nos va a llevar a sanar, no solamente de cuerpo, sino del alma, ¿no? Esos dolores y esos sufrimientos que son propios de la esclavitud del pecado, se van a ir de nuestra vida cuando practicamos la virtud. Pero qué gran virtud de la humildad. Esta es la virtud base. Sin la humildad, nadie se puede santificar. Nadie puede ser santo si no aprende a ser humilde. Y es que el amor desordenado y egoísta a nosotros mismos nos aleja de Dios. Allí yo les voy a brindar una reflexión bonita al final sobre la visión de Santa Hildegarda de Bingen y cómo la serpiente representa el amor propio, la soberbia. La soberbia es el gran pecado capital que nos aleja de Dios, que nos aleja de las virtudes, que nos aleja de la santidad. Por lo tanto, debemos aprender, sí o sí, a ser humilde. La invitación ahora en adelante a tomar en cuenta esto. Partamos, por favor, de la humildad. Somos avariciosos, tenemos tenemos la gula, la glotonería, cualquier otro tipo de pecado, pero debemos partir por la humildad, porque es que detrás de todos los demás pecados está la soberbia. Ya sabemos que la virtud contraria de la soberbia es la humildad. Así que la reflexión y el llamado acá, precisamente, es que practiquemos la humildad. Practiquemos primero la humildad. Primero, antes que cualquier otra virtud, la humildad. Y por lo tanto, aprendamos de la humildad y la mansedumbre de Jesucristo, que es la expresión y es el mismo amor real y auténtico, porque ya sabemos que Dios es amor. Esa es la otra parte de la reflexión que podemos analizar entonces del Jueves Santo y nos pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo es el día de la pasión de Cristo, donde se conmemora su muerte en la cruz. Este día no se celebra la Eucaristía. El Viernes Santo no se celebra Eucaristía, solo la liturgia de la pasión del Señor. ¿Y qué analizamos en la celebración que se hace, que no es Eucaristía, ¿verdad? Pero se hacen estos análisis. Básicamente, digamos que hemos llegado un poquito a la parte más larga de la conferencia, porque el Viernes Santo se reflexiona sobre la pasión, muerte de Jesucristo. Entonces aquí podemos empezar con todo esto, que es lo que nos describe la pasión de nuestro Señor, de Jesucristo. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y entró allí con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó:
¿A quién buscan? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente Jesús, ¿a quién buscan? Le dijeron a Jesús el Nazareno. Jesús repite, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Palco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era el conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Qué hizo Pedro? Respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Estamos hablando de la segunda negada de Pedro, ¿no? Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Aquí estamos hablando, ya esto se lo había comentado Jesucristo a Pedro, que lo iba a negar. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Acá Pilato replica, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús responde, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dice, entonces tú eres rey.
Jesús responde, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos le pregunta, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, quieren que suelte al rey de los judíos. Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados le tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo vistieron con un manto púrpura y acercándose le decían, Salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, los traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser el Hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de Dios. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave que tú. Desde ese momento, Pilato trató de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo dejas en libertad, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, de hecho, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, voy a crucificar a su rey. No tenemos otro rey que el César, respondieron los sumos sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar de Jesús, donde Jesús fue crucificado, quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Mas Pilato responde, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes. Una parte para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego él dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre.
y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya estaba todo cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dice, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dice Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al verlo, ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Bueno, hagamos esta bonita reflexión sobre todo lo que hemos visto acá, ¿no? Sobre lo que se analiza, cómo fue la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesucristo. Jesús entrega su vida en la cruz para enseñarnos con su cruz a que debemos morir todos los días de nuestra vida en este plano terrenal, pero ¿morir a qué? Morir a nosotros mismos, morir a nuestro amor propio desordenado, que solo nos lleva al pecado a través de la soberbia. Porque el mismo Jesucristo, que sin tener ningún tipo de pecado, que no era soberbio, que no tenía un amor propio desordenado, él decide entregar su vida para enseñarnos que la única vía para liberarnos por nuestros pecados es morir a nosotros mismos en una cruz, bien sea la cruz de la enfermedad, la cruz de un conflicto interpersonal, la cruz de la injusticia, la cruz de la crueldad, la cruz de la maldad. El mismo Jesús se sometió a todo esto para mostrarnos que el único camino hacia la salvación de nuestra alma es morir en la cruz. Entonces, fíjense la magnitud del que los enseña Jesucristo, entregando su vida por nosotros. Nos libera del pecado y nos enseña la única vía para la salvación de nuestra alma es derribar nuestro amor propio desordenado, que es la soberbia y que es la fuente, digamos así, la raíz de todo pecado, y que aprendamos a morir día a día a nosotros mismos en una cruz. ¿Y cuáles son estas cruces? La cruz de la enfermedad, la cruz de los problemas intrafamiliares, la cruz de la maldad del mundo. Estas son las cruces por las que nosotros debemos morir a nosotros mismos y entregarnos de manera entera y completa al amor de Dios. Cuando nosotros hacemos eso y cuando morimos en el día a día nosotros mismos, estamos renaciendo en una nueva vida, no solamente en este plano terrenal, sino también en la vida eterna, porque es lo que nos asegura la vida eterna, es lo que nos asegura estar ahí al ladito de Jesucristo, ahí con Dios, ahí junto a Él después de nuestra muerte. Cuando morimos a nosotros mismos, nos despojamos de ese amor propio desordenado que nos lleva a pecar y que tanto nos aleja de Dios. Esta es la reflexión. Esta es la reflexión que nosotros podemos tener y es una importantísima reflexión del Viernes Santo. Entonces, ¿por qué debemos morir en la cruz? Porque somos el resultado del pecado original de Adán y Eva. Antes éramos libres de cualquier cruz y nuestra metida de pata nos trajo hasta este nivel, que el mismo Dios descendió del cielo para mostrarnos el camino a poder unirnos a Él. Siempre le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos una enfermedad, cuando un niño muere, un niño inocente muere por una enfermedad, por ejemplo. Y resulta que
Dios no tiene la culpa de nuestras metidas de pata y no tuvo la culpa tampoco que Adán y Eva hayan rechazado la divinidad y toda la gracia que Él les había dado a través del pecado original. Y como consecuencia del pecado original, nosotros somos resultado de ese pecado original que se ha transmitido de generación tras generación. Y que cuando nosotros tomamos en cuenta esto, vamos a poder analizar que Dios nunca ha tenido la culpa de todas las cosas horrorosas, terribles, el dolor y el sufrimiento que padecemos en este mundo terrenal, precisamente porque es a raíz del pecado original. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de redimirnos de este pecado original? Morir en la cruz, en el día a día. Jesús fue obediente con Dios, su Padre, cumplió a cabalidad todo lo que su Padre exigía de él. Una muerte horrible, una muerte de cruz. Y con eso nos enseña que también debemos someternos a la entera voluntad de Jesucristo, a la entera voluntad de nuestro Padre, a la entera voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La única verdad que existe en el mundo. Si las personas siguen buscando la verdad y lo hacen a través, por ejemplo, de terapias de la nueva era, de todo esto, la única verdad es esta. Esta es la única verdad. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la invitación que Él nos hace precisamente es a morir en el día a día a este amor propio desordenado que tenemos a nosotros mismos, que es la soberbia, el gran pecado y la gran base de todo mal. Ahora nos pasamos entonces a reflexionar sobre el Sábado Santo. En este día se conmemora el misterio de Jesús en el sepulcro y su descenso a los infiernos. Aquí se preguntarán por qué Jesucristo descendió a los infiernos si era tan buena persona, ¿no? Porque esta pregunta me la hice yo en su momento, ¿no? Y es que Jesucristo tenía que descender a los infiernos. ¿Por qué? Porque Él era el redentor del mundo y era el que iba a apaciguar a los demonios en el infierno. Él se iba a presentar allí, en el infierno, para manifestar su divinidad, para manifestarle al demonio cómo Él venció la muerte y cómo venció al mal. Entonces, obviamente, Él tenía que bajar, Él tenía que descender a los infiernos. Es un día de luto y silencio por la muerte de Cristo. También es el recordatorio de la soledad y del sufrimiento de María después de llevar a Jesucristo al sepulcro. Este día tampoco se celebra la Eucaristía. ¿Okay? Entonces es importante recalcar esto. Pero ¿qué se reflexiona? El Sábado Santo es un día donde se hacen varias lecturas y he decidido tomar esta lectura, que es la epístola, que es la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 3 al 11, porque esto nos trae una importantísima reflexión que tiene que ver con todo lo que les he comentado anteriormente. ¿Y qué dice textualmente? Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud del pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo, nosotros considerar muertos del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la reflexión que podemos sacar entonces acá del Sábado Santo? El que muere con Cristo muere al amor propio y entrega el corazón a Dios, cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. Este es el único camino para liberarnos del pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Era lo que les decía anteriormente. Si morimos día a día nuestro amor propio desordenado, y le estoy poniendo el ejemplo, les voy a poner un ejemplo chiquitico de esto.
Cuando estamos en un evento corporativo y están los mejores puestos, son los del medio. Y nosotros nos vamos corriendo a tomar el primer puesto, el mejor puesto. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos, no vamos a tomar el primer puesto o el mejor puesto. Vamos a tomar el puesto de atrás, el último. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que somos netamente pecado y que a través de la humildad, en esos pequeñitos actos de humildad, es que nosotros estamos ejercitando la muerte a nosotros mismos. Eso es un pequeñito ejemplo de lo que es humildad. Y hay mucha información en la conferencia sobre reflexión de humildad, en donde les brindo ejemplos de lo que es humildad. Esto es morir en el día a día, morir a ese amor propio desordenado, a esa soberbia, que es la base de todo pecado. Y que de la soberbia surgen los demás pecados. Los demás pecados surgen de ahí. Entonces vamos a partir por allí, por la soberbia, y empecemos a practicar la humildad. Con todo esto, al morir a nuestra antigua vida y a nacer en vida con Jesús, estamos resucitando con Él a una vida feliz y a una vida eterna. Nosotros estamos asegurando la salvación de nuestra alma después de nuestra muerte, porque si bien es cierto, la mayor parte del tiempo no pensamos en la muerte, es algo que está ahí y que del cual no nos vamos a salvar. Nosotros vamos a morir en algún momento y debemos trabajar desde ahora en hacer todo lo posible para la salvación de nuestra alma. Y qué mejor que aferrarnos al amor infinito que nos tiene Dios. Cuando nosotros practicamos las virtudes, no se imaginan el consuelo que Dios tiene con nosotros, porque a él le gusta mucho cuando nos esforzamos por practicar estas virtudes y nos brinda regalos, maravillosos regalos de paz, de amor, de un amor indescriptible, de un amor que nosotros no lo vamos a experimentar nunca de parte de nadie de este mundo terrenal y que solamente la manifiesta Dios. Entonces hagamos la reflexión sobre el Domingo Santo. Acá se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión, también llamado Pascua de Resurrección, donde se inicia el periodo de los 50 días llamado tiempo pascual, que termina el día de Pentecostés. ¿Qué reflexionamos nosotros el Domingo Santo? El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y donde estaban Simón Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. El sudario estaba enrollado en un sitio aparte como muestra de que Jesucristo había resucitado y que él mismo lo dobló, lo organizó así, ¿verdad? Antes de salir de allí del sepulcro. Entonces entró también el otro discípulo al que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Acá esta es una reflexión entonces que podemos ver de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. Y entonces, qué bonita reflexión vamos a sacarlo acá. En esta reflexión, ¿verdad? Del domingo de resurrección, me voy a basar en la visión de Santa Hildegarda de Bingen sobre lo que es la Trinidad. Esta imagen que vemos acá ha sido extraída del libro de las obras divinas de Santa Hildegarda de Bingen en una de sus visiones. Y esta visión es bastante reveladora. A mí cuando yo la vi, de verdad que me impresionó bastante lo que ella nos quiere transmitir acá. Y que esto fue obviamente brindado por el Espíritu Santo. Vemos acá del lado derecho esta imagen. Esta imagen representa la Trinidad, que se abre como una figura humana,
de pie, con dos cabezas. Nosotros vemos ahí en la imagen dos cabezas. Una cabeza de un joven que está abajo, pero arriba de la cabeza del joven está la cabeza de un anciano, con cuatro alas de color azul y escarlata, como lo vemos allí. La figura del hombre, revestida por una túnica resplandeciente, sostiene en sus manos a un cordero. Bajo sus pies, la figura humana aplasta a un monstruo y a una serpiente. El padre es la cabeza del anciano. Estamos hablando de que la cabeza del anciano es Dios. El joven es Jesucristo, su hijo, su unigénito hijo. Y la luz que los envuelve es el Espíritu Santo. Allí vemos contemplada la Trinidad. El cordero que sostiene este joven, que es Jesucristo, simboliza, de hecho, la caridad y la mansedumbre, la humildad de Jesús, que entregó su vida como cordero por nosotros, ¿no? Por salvarnos del pecado. Y este Jesucristo ha derrotado a la serpiente y al monstruo. ¿Qué son? ¿Qué simbolizan el serpiente y la serpiente y el monstruo? Están representados como la soberbia de nosotros, la soberbia de nuestro amor propio desordenado, que es propio del hombre pecador contra su Dios y que nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Muriendo en la cruz y entregándose como cordero, que lo vemos que lo tiene en las manos. Él derribó la soberbia, él derribó el demonio, él derribó la serpiente. La serpiente como tal, aquí en esta imagen, representa al demonio, pero el monstruo, ¿verdad? Cuya serpiente se le ve que le está hablando al oído, eso representamos nosotros, el hombre pecador. El hombre que fue resultado de la primera caída ahí en Adán y Eva, ¿verdad? Que cometieron este pecado al desobedecer a Dios y dejarse llevar por esa serpiente. Eso somos nosotros en el día a día. Eso somos nosotros en el día a día. Esto es para que nosotros analicemos y nos demos cuenta de la magnitud de todo esto. Cuando nosotros cometemos actos de amor propio, de soberbia, de terquedad, de llevar la contraria, de no ser obedientes, de hablar mal de los demás, de murmurar, de calumniar. Todos estos son actos de soberbia y son actos que nos ponen así, como un monstruo. Fíjense lo terrible que es esto, ¿no? Nos pone como un monstruo que solamente está escuchando a esa serpiente allí en la oreja, como está en la imagen representada, en la serpiente que envuelve a todo este monstruo. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por la serpiente y estamos yendo en contra de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Entonces, aquí se puede ver claramente en esta visión de Santa Hildegarda cómo la soberbia expresada en el amor propio del hombre nos aleja de Dios, nos hace pecadores de pecado mortal, y cómo la humildad, que es la gran virtud capaz de derrotar a esa serpiente y que está expresada en Jesucristo como Cordero, es la que nos va a salvar del pecado. Entonces, Dios se hace hombre a través de Jesús para enseñarnos la forma de reparar nuestros pecados, que es morir en el día a día a nuestro amor propio desordenado y así cumplir la voluntad del Padre. Bueno, con esto yo les quiero decir que espero que se tomen a partir de ahora la Semana Santa. No es de escuchar solamente siempre lo mismo. La iglesia siempre dice lo mismo todos los días de Semana Santa. No, no, no. Es para que aprendamos a reflexionar qué quiere decirme en mi vida en particular, en el momento en que estoy pasando hoy, esta situación de dificultad, esta enfermedad, este conflicto emocional, este conflicto interpersonal. ¿Qué me quiere decir Dios a través de estos días de Semana Santa, a través de estas reflexiones del día a día? No solamente tomarlos como literalmente los días de Semana Santa, sino a partir de todos los días de nuestra vida. Esa es la invitación, que nosotros nos podamos sentar a reflexionar. Ok, ¿qué me quiere decir Dios con estas reflexiones de la Biblia? ¿Qué es lo que quiere decirme Dios en mi vida? ¿Cómo debo actuar
¿Cómo debo practicar la virtud? ¿Cómo debo aprovechar esta situación de dificultad, esta situación que me está generando tanto sufrimiento para aplicar la virtud por la que estoy llamada precisamente a este proceso de santidad, que es de la mano de Dios, que es experimentar el amor infinito que tiene Dios con nosotros? Es ese amor poderoso y ese amor que nunca lo vamos a sentir de parte de ningún ser humano aquí en la tierra, no lo vamos a sentir porque es un amor que sobrepasa toda capacidad de entendimiento y que Dios nos quiere entregar. Pero siempre y cuando entremos en estado de gracia, acudamos a los sacramentos, nos confesemos, comulguemos, asistamos a la Eucaristía, todo esto nos va a acercar a Dios, nos va a hacer entrar en un estado de gracia donde el Espíritu Santo va a actuar todos los días en nosotros, todos los días. Esto se los digo porque esto es lo que me está pasando a mí. Bueno, yo no, yo de verdad que tengo muchísimos pecados encima, muchísimos, muchos. Y sin embargo, Dios está ahí. Ahí, a través del Espíritu Santo, ahí guiándome hacia lo que tengo que hacer, hacia las cosas que tengo que hacer. Empezar por las pequeñas cosas, no empecemos por grandes cosas porque nos va a costar más. Pero si empezamos por pequeñas cositas, nosotros vamos a poder empezar a practicar estas maravillosas virtudes que de verdad que nos va a unir estrechamente a Jesucristo y nos va a permitir no solamente solventar nuestras situaciones de dificultad, sino convertirnos en mejores personas. Y yo espero que esto les haya sido entonces de reflexión suficiente para que atendamos a ese llamado en nuestras vidas a la conversión espiritual, porque ese es el llamado que nos hace Dios y que siempre nos va a hacer Dios en el día a día. Bueno, yo los espero entonces en una siguiente conferencia y les deseo a todos un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.